Hermanos, Ven, vamos a dar inicio a una pequeña oración más, pero antes de entrar en el tiempo de la oración, vamos a leer la palabra del Señor. Quisiera compartir con todos ustedes una lectura muy hermosa que se trata de la venida del Señor Jesús. De hecho, tiene como tema la venida del Señor Jesús. Y el texto bíblico donde vamos a leer está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 y su versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Gloria a Dios. Dice la letra en el nombre del Señor Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ahora les voy a dar una pequeña explicación y luego vamos a entrar en lo que es en la oración. Primero, el apóstol Pablo aclaró con facilidad a los de la iglesia de Tesalónica, porque ellos pensaban de un modo diferente a lo que Pablo había recibido del Señor. Vea, dicen los estudiosos de que los tesalonicenses se preguntaban por qué muchos creyentes dormían o habían muerto y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara. Pablo quería que los tesalonicenses comprendiesen que la muerte no es el fin o no es el final de la historia. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes, muertos y vivos, se reunirán para no volver a sufrir o morir. Esta era la pregunta que los tesalonicenses se hacían o le hacían a Pablo, que qué iba a pasar con ellos, porque ellos pensaban de que al morir, los que habían muerto en Cristo, qué iba a ser de ellos, si iban a quedar ahí o si iban a levantarse en el día de la resurrección. Entonces Pablo comienza a aclararles este punto y en el versículo 13, donde empezamos la lectura, él escribió así, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ciertamente que algunos estaban preocupados porque aunque ya se les había predicado del Evangelio, todavía tenían esa duda de a dónde iban a ir a parar los que morían en Cristo. Por eso él claramente les dice que no se pusieran tristes o desanimados por los que habían fallecido, porque ellos en verdad tenían una esperanza, no como los otros que no tienen esperanza, les decía Pablo. Pero yo quisiera que vayamos al libro de los Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 2 y su versículo 12, donde Pablo les vuelve a aclarar quiénes eran los que no tienen esperanza. La carta a los Efesios en el capítulo 2, capítulo 2 y su versículo 12, léalo por favor. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12. dice así: Lea fuerte para que oiga. en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejado de la ciudadanía de Israel Ujú, y ajeno a los pactos de la promesa, ujú, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ujú. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo. Amén, hasta ahí. Claramente Pablo hizo otra referencia, que dándoles a entender que los que habían muerto ya en Cristo, sí tenemos o tenían ellos tenían una esperanza cierta, al igual los que han muerto desde ese entonces hasta la época que nosotros estamos viviendo. Todos los que han muerto en Cristo tenemos esa esperanza viva en nuestros corazones, porque sabemos muy bien que todos los que muramos, ¿verdad?, en Cristo Jesús, un día vamos a resucitar cuando Cristo regrese por nosotros. Entonces decía Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y su versículo 12, dice: en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando él habla así, ciertamente que antes de que aquellos que ya habían muerto no habían conocido la gracia de Dios o no lo habían aceptado a él como su único y suficiente Salvador, ciertamente estaban alejados, o sea, estaban lejos de una salvación o lejos de una esperanza que ya ahora en Cristo tenían. Entonces Pablo claramente estaba dándoles a entender de que no había necesidad de preocuparse tanto por ellos, porque si en verdad ellos habían muerto con Jesucristo en su corazón, ciertamente se iban a levantar o se van a levantar en el día de la venida de Cristo, o sea, en su segunda venida. Entonces ahora esta palabra no solamente se las dio a ellos en el tiempo en los tiempos de Pablo, sino que ahora es para cada uno de nosotros. Vea, para que cuando un familiar muera o un hermano en Cristo, como lo que estamos viendo hoy en el mundo entero, que por causa de la pandemia se están muriendo muchos cristianos, se están muriendo también porque hay una gran parte de pastores en la ciudad de Nueva York que ya fallecieron, ya partieron con el Señor. Entonces, a esos familiares de esos pastores o esos evangélicos que ya murieron, de seguro no dudo que ha de haber dolor o ha de haber pensamiento en ellos de esta misma manera, que a dónde van a ir sus cuerpos, sus almas, vea, preguntándose unos con otros, o los que no entienden la palabra de Dios se hacen este tipo de preguntas: ¿a dónde van a ir a dar aquellos que mueren de aquí en adelante? Vea, y Pablo claramente nos explica muy bien, aclarándonos que en otro tiempo, alejados de Dios, no teníamos esperanza. Y eso es lo que les decía él a los tesalonicenses. Vea, que en otro tiempo ellos no tenían esperanza, pero hoy en Cristo sí hay una esperanza verdadera. Entonces para nosotros es el consuelo de esa misma manera. Vea, que si en otro tiempo nosotros estábamos alejados, no teniendo la ciudadanía, vea, de Israel, no siendo participantes de la salvación gloriosa que Dios nos ha ofrecido, ahora por haber recibido a Cristo, ahora somos participantes, ahora somos ciudadanos juntamente con el pueblo de Dios. Vea, porque somos injertados en el verdadero olivo. O sea, queriendo decir de que si somos injertados en el verdadero olivo, venimos a ser participantes de la misma savia que corre por el verdadero olivo. Vea, porque las ramas se alimentan de esa misma savia que corre por el arbolito original. Entonces automáticamente nosotros venimos a ser alimentados por el mismo Espíritu Santo, por la misma promesa que se les dio a ellos. Nosotros ahora por gracia la tenemos de la misma manera. Entonces Pablo claramente les explicaba a ellos para que se quitaran esa duda de la mente y no pensaran así. Entonces dice el versículo 14 de 1 Tesalonicenses, dice el versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Dice, porque si creemos, o sea, como queriéndoles decir, bueno, ustedes ya recibieron a Cristo, o sea, de aquí en adelante tienen que creer, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que no tiene que haber duda en nosotros respecto a la muerte, porque si nosotros dudamos, siendo evangélicos, y dudamos que Él murió y resucitó, ciertamente no vamos a oír el llamado de Dios cuando suene la trompeta. Pero Pablo claramente les estaba aclarando que si creían que tenían que si creían que Jesucristo había muerto y había resucitado, entonces tenían que creer también que Él mismo traería, dice, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, de la misma manera que nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, esa misma certeza tenemos que tener siempre, que Dios va a resucitar a nuestros familiares que han muerto en Cristo Jesús, y a nuestros hermanos en Cristo también, que ya partieron con el Señor. Y si nosotros morimos, de igual manera, de la misma manera tenemos que llevar esa fe en nuestros corazones, esa convicción de que un día Dios nos va a levantar del polvo de la tierra y vamos a levantarnos con cuerpo glorificado, vea, para honra y gloria del Señor. Ahora dice el versículo 15. Dice el versículo 15. Dice el versículo 15. Por lo cual, léamelo porque ya me queda en pañal. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Oiga atención en esto. Dice, por lo cual, dice, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, oiga bien, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, como queriendo decir, nosotros los que estamos esperando, no nos vamos a adelantar primero a los que ya se adelantaron, o sea, a los que ya están descansando en Cristo Jesús, sino que al momento que ellos se levanten, al sonar de la trompeta, de la misma manera el Señor nos va a arrebatar. Ahí es donde ocurre el famoso arrebatamiento, ¿verdad? Ahí es donde ocurre el arrebatamiento para los que estemos vivos, o los que estén vivos en ese entonces. Vea, pero de ningún modo nosotros vamos a ser primero van a ser los que ya están descansando en el polvo de la tierra. Vea, ellos son los que van a ser primero tomados al sonar de la trompeta, son los que van a ser levantados. Luego nosotros, dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Vea, dice aquí una lectura, dice 1 de Corintios, búsqueme 1 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 15 y su versículo 51. Vamos a ver. 51. Dice primera carta a los Corintios 15:51. Sí, lea, de la lectura. He aquí os digo un misterio. Ven. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Ven. Porque le tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Transformados. Gloria a Dios. Dice, pusimos atención, dice, he aquí os digo un misterio, dijo Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando él dice no todos dormiremos, quiere decir de que no todos van a estar muertos. O sea, una parte el Señor se los va a llevar, porque lo que viene para esta tierra es algo terrible. Si esta pandemia ha puesto a temblar al mundo entero, ya no se diga las otras cosas que vienen después de esta.
Vea, esto es algo terrible. Entonces, esto se va a llevar una gran barbaridad de personas, vea, y una gran parte de personas me da tristeza mencionarlo porque no quisiera, vea, mencionarlo, pero es la verdad, la Biblia lo dice. O sea, una gran parte de las personas a nivel mundial ya se fueron sin Dios y sin esperanza. Vea, porque no quisieron recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en sus vidas. Ahora a ellos se les llegó su tiempo. Se están muriendo por miles en todas partes de la tierra. Entonces, ¿qué pasa con estos? Estos van a ir a un lugar de tormento. Más los que mueran en Cristo, estos van a un lugar de reposo. Entonces Pablo estaba explicando claramente esto porque quería sacar de la duda a los tesalonicenses. Y en la primera carta a los Corintios 15:51, por eso él vuelve a recalcar y dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, y ciertamente no todos vamos a morir, pero sí se va a morir una gran parte. Vea, hablándolo con los de la iglesia, ¿verdad? Con los que han recibido a Cristo, dice. Pero todos, dice, seremos transformados. Cuando él dice todos seremos transformados, ahí hay dos cosas. La primera, cuando él dice no todos dormiremos, ciertamente es porque unos ya se adelantaron y se van a seguir adelantando, los que mueren en Cristo Jesús, y los otros, cuando él dice pero todos seremos transformados, quiere decir que los que estemos vivos seremos arrebatados, vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo, cuando oigan el sonar de la trompeta, van a salir con cuerpos glorificados, o sea, ya transformados. Y los que seamos arrebatados, de igual manera, en el arrebatamiento vamos a ser transformados también. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Que no todos van a morir, pero todos vamos a ser transformados. O sea, todos vamos a tener un cuerpo glorificado. Dice el 52, en un momento, dijo él, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, cuando usted cierra y abre los ojos, esos son fracción de milésimas de segundo, y usted solo parpadea y ya está viendo otra vez. Así va a ser el arrebatamiento o la venida de Cristo. Vea, en un abrir y cerrar de ojos, miles se van a desaparecer en todas partes del mundo. Vea, los que han recibido a Cristo Jesús en sus corazones. Dice que en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, lo que le expliqué hace un momento, y nosotros seremos transformados. Esto va para todos aquellos que se burlan del Evangelio, porque muchos no creen que con solo recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su vida, en su alma, ya tiene el derecho a entrar a la vida eterna. Muchos se burlan de esto, pero quiero decirles que así como es tan real esta pandemia, este virus que tiene aterrorizado al mundo entero, así tan real es que si usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo en su corazón, así de fácil puede obtener la salvación para toda la eternidad. Así de fácil. Vea, está a una decisión suya para que alcance esta promesa que tenían los tesalonicenses. Entonces dice aquí que en un abrir y cerrar de ojos va a aparecer el Señor, va a aparecer va a hacer sonar su trompeta, y solo los que hayan muerto en Cristo van a poder escuchar ese sonar, y los que estemos vivos o no, vea, pero los que estén vivos y estén sirviendo al Señor, ellos van a ser de igual manera arrancados, arrebatados, van a ser transformados en el aire. Y juntamente con ellos, dice, van a recibir al Señor que viene en las nubes. Entonces dice el versículo 53 de la misma carta a los Corintios. Dice el 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es necesario? Porque diariamente nosotros pecamos. Pero es necesario. Pero me da cosa por los que están en las iglesias pasando el rato o pasando el agua. Porque estos piensan de que, como aquí dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad, algunos piensan de que aunque estén pecando, ¿verdad?, porque les han enseñado mal que una vez aceptaron a Cristo ya no pierden su salvación, ellos siguen pecando, siguen haciendo sus abominaciones. Entonces ellos creen que al morir, como les han enseñado mal que no pierden su salvación, ellos creen que al morir siempre va a suceder esto con ellos, esta transformación, que lo corruptible se va a transformar en incorrupción, pero no va a ser así, se van a llevar una gran sorpresa. Vea, porque el que muere en sus delitos y pecados, ahí se va a quedar. Este va a despertar en aquel día, pero para una horrenda expectación de fuego, de hervor de fuego, perdón, para una horrenda y expectación de hervor de fuego. Vea, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Esa es la realidad. Vea, por eso es que Pablo estaba hablando bien claro y advirtiéndoles de que si esa esperanza la teníamos 100% en nuestros corazones, teníamos que mantenernos limpios delante de Dios. Ahora volvamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, donde estábamos. Dice el versículo 16. Dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la cosa. Esta es una aclaración un poco más amplia. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que Pablo les estaba queriendo explicar a ellos. Vea, yo creo que hasta este punto ya los tesalonicenses ya habían entendido de qué les estaba hablando Pablo. Vea, que ciertamente los que han muerto en Cristo Jesús van a resucitar, pues. Si su papá, su hermano ha muerto en Cristo, su hermana, su abuela, tenga la certeza de que ellos van a resucitar primero. Ellos van a tener ese privilegio de escuchar el sonar de la trompeta, de escuchar la voz de Dios cuando Él se haga sentir, se haga sonar. Vea, ellos van a tener ese privilegio de escuchar primero. Vea, y qué lindo, vea, qué lindo, qué hermoso es eso, porque ellos ya ahorita, ya sus obras ya dejaron de sus afanes, ya terminaron aquí, pero sus obras siguen con ellos. Vea, su buen testimonio sigue con ellos. Ahorita ellos solo están esperando, oiga bien, esperando la voz de su Señor, esperando ese momento en que el Señor dé la orden para que se suene esa trompeta, y así levantarlos aquellos con sus vestiduras blancas transformados. Vea qué lindo, qué maravilloso. Vea, va a ser ese momento, va a ser muy lindo, muy precioso. Vea, porque realmente no lo podemos nosotros ni siquiera imaginar cómo va a ser de maravilloso ese momento. Vea, un hermano de nosotros que era el mayor siempre me decía eso, que al morir, me hacía esa pregunta, y que al morir cómo iba a ser ese momento. Entonces, por las escrituras, lo que yo le alcanzaba a explicar, él se ponía a pensar y decía, qué bonito, decía él, pero sin pensar nosotros que él iba a ser el primero de la familia que iba a partir con el Señor. Vea, así sucedió, y ahora nosotros que estamos vivos tenemos la seguridad y la certeza de que así como él anhelaba ver a su Señor, porque él decía, yo quiero ver al Señor, siempre me decía lo mismo, siempre tenía aquella convicción, aquella ansiedad de ver a su Señor. Y ahora yo digo, ahora se le concedió, porque ahora él está esperando ese momento glorioso, ese momento precioso en que va a sonar esa trompeta. Y él ahora está esperando con seguridad que va a entrar a esas mansiones celestiales para tener una vida por toda la eternidad. Mire qué maravilloso. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 17. Dice el 17. Luego nosotros, dijo Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice, para recibir al Señor en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que Pablo
claramente les estaba diciendo a ellos que después de ellos levantarse, luego íbamos nosotros. ¿Para qué? Para recibir al Señor en las nubes, o sea, en el aire. Vea, y así decía él, para estar, dice, por toda la eternidad, o sea, para siempre. Vea, para siempre con él. Vea, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto, nada de eso. Ya no va a haber absolutamente nada de eso. Si ahora nosotros estamos afligidos o estamos angustiados, pero el Señor nos está alentando con estas palabras. Vea, ¿para qué? Para que en vez de afligirnos, nos afirmemos más, que busquemos más de su presencia. Vea, que busquemos de su misericordia. ¿Por qué? Porque si en aquellos tiempos Pablo los alentó de esa manera, ahora que los tiempos ya están peores, ahora con más razón debemos de agarrarnos nosotros de esta palabra. Vea, que aunque así se pongan los tiempos peores, aferrémonos a esta palabra, aferrémonos. Vea, los que estamos ya en el camino del Señor, así como los que no se han convertido al Evangelio, vea, que se aferren de esta palabra y reciban a Cristo en su corazón, para que ellos puedan también tener esa garantía, esa oportunidad de esa salvación, para que no vayan a venir a caer como los de los Efesios, que no tenían en otro tiempo, no tenían esperanza, pero ahora sí, ahora cuando ya una vez reciban a Cristo, ya hay una oportunidad, ya hay una esperanza. Entonces dice más abajo el versículo 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, como queriendo decir, animémonos, o anímense los unos a los otros. Vea, animémonos los unos a los otros, porque todo lo que está sucediendo ya está escrito aquí. Ya está escrito aquí. Todo lo que ha estado pasando ya está escrito aquí. Y aunque este problema de esta pandemia sea una conspiración de los grandes gobernantes de la tierra, o puede ser también el nuevo orden mundial que se esté preparando ya, vea, puede ser eso, sea lo que sea, el Señor nos manda a nosotros que nos alentemos con esta palabra, o sea, con su palabra. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que nos alentemos los unos a los otros, vea, con estas palabras, para que no pensemos que si morimos nos vamos a quedar aquí. No, sino que al contrario, sabemos que si morimos nos vamos con el Señor. Entonces ahora quiero que vaya conmigo ahí ahí mismo en la segunda carta de los Tesalonicenses, en su capítulo 2 y su versículo 1. Segunda Tesalonicenses, ahí en las paginitas adelante. Segunda, dice así, segunda, capítulo 2 y su versículo 1. Dice así, como al final dijo Pablo que alentados con estas palabras, ahora mire lo que dice aquí en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire qué tremendo. Esto es serio. Vea, si el apóstol Pablo dijo estas palabras, ciertamente tenemos que atesorarlas. Vea, tenemos que atesorarla. ¿Por qué? Porque una vez más la venida de Cristo ya está a las puertas. Por eso dijo él, con respecto a esto, o sea, ¿a esto qué? A la venida del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que estamos esperando nosotros. Si el planeta entero está alarmado con esta pandemia, nosotros sabemos muy bien que la venida de Cristo es la que se está anunciando, se está presentando ya a las puertas. Eso es lo que nosotros sabemos. Y muestra, dice, nuestra reunión con Él, oiga bien, y nuestra reunión con Él. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, dijo Él, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque si en aquellos días con facilidad se dejaban engañar, ahora cuánto más hoy.
Pero ahora, vea, hay una gran ventaja con este asunto de esta pandemia. Muchos de los que se habían apartado, se habían dejado engañar, han regresado. Muchos han regresado. Han pedido perdón a Dios y créanme que Dios los ha recibido nuevamente. Pero ahora, de aquí en adelante, lo que tienen que hacer es mantenerse firmes. No dejarse engañar nuevamente por el engañador, que sabemos que es el maligno. Vea, no dejarse otra vez arrastrar. Vea, porque una de las artimañas que él siempre ha utilizado ha sido la famosa Semana Santa, que gracias a Dios que no se celebró en ninguna parte del mundo. Creo que solo en Nicaragua como que se celebró ese asunto. Vea, gracias al Señor por eso. ¿Por qué? Porque eso de la Semana Santa allí arrastraba a pastores evangélicos, hermanos de todo tipo, vea, a emborracharse en las playas, vea, a ver mujeres semidesnudas. Vea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya venían de regreso, ya venían con una culpabilidad porque le habían fallado, le habían fallado al Señor. Entonces, de eso es que el apóstol Pablo amonesta en esta carta, que si estamos esperando la reunión con nuestro Señor Jesucristo, que no nos dejemos engañar, ni nos dejemos mover con facilidad. Vea, ni por palabras, ni por carta, ni por nada, dijo él. Vea, porque si no vamos a alcanzar o no vamos a escuchar ese sonar de la trompeta o el llamado de Dios. Dice el versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De la apostasía no lo dudamos. Esa apostasía ya viene rebotando desde hace un par de años atrás. Vea, en todas partes se ve la apostasía. Y el hijo de perdición, lo que estamos esperando es que aparezca. Eso es lo que estamos esperando, ya que verlo, ya que aparezca o saber de él. Pero lo que sí yo estoy seguro que si es el anticristo o no, vea, nosotros no lo vamos a ver. Vea, ¿por qué? Porque la iglesia va a ser arrebatada antes de que el anticristo aparezca. Que ya está. Vea, ya está. Solo le están preparando el camino para que este hombre aparezca. Vea, pero si alguien quiere o tiene la intención de ver cara a cara al anticristo, o tiene esa curiosidad o esa sensación de quererlo ver cómo es, siga pecando, siga adulterando, siga robando, siga emborrachándose, que lo va a ver en vivo y a color. Vea, entonces vamos a terminar con esto. Dice Apocalipsis capítulo 11, su versículo 12. Vamos a ver Apocalipsis, con esto vamos a cerrar. Apocalipsis capítulo 11 dice así. Apocalipsis capítulo 11, su versículo 12. Versículo 12 dice así. Esto es una comparación a la venida de Cristo. Aunque aquí lo que habla el versículo anterior de los dos testigos que se van a hacer presentes, pero tiene una comparación con la venida de Cristo. Dice el capítulo 11, versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Miren qué lindo es esto. Así va a ser la venida del Señor Jesucristo. Y qué lindo los que ya partieron con el Señor, porque esto ya solo están esperando que les diga el Señor, venid acá, suban acá donde estoy yo. Y van a subir todos a la voz, van a subir donde está el Señor. Y ahí los va a recibir Él con los brazos abiertos. Ahora, hasta aquí voy a dejar la lectura. Ahora vamos a entrar a lo que es el tiempo de la oración. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de todos los que estamos aquí, los que están lejos, que están en diferentes partes del planeta. Hay mucha angustia, hay mucho llanto, hay mucho dolor, mucha tristeza, y cada vez esto se está poniendo más peor. Aquí en El Salvador, pues cada vez se está poniendo más peor. Y lo que decía nuestro presidente Nayib Bukele, eso se está prácticamente, eso es lo que está pasando, lo que él dice. Vea que teníamos que ser un poco razonables a este asunto de la cuarentena, porque si no, dijo él,
esto se va a empeorar y va a llevar un momento que si no obedecemos se va a desbordar todo esto. Yo entiendo que hay críticas porque hay mucha gente que no tiene que comer y dicen, los que ustedes tienen se les hace fácil decir quédense en casa. Dice, pero ¿de qué sirve si se va a morir usted por ir a buscar algo de comer? Vea, mejor quizás es pedirle a su vecino algo de comer y no salir a arriesgarse a que se vaya a contagiar. Porque ¿de qué sirve que vaya a buscar algo de comer y va a llevar el virus a su familia, a sus hijos? Y ya muerto, ¿para qué? Ya va a ser dolor, tristeza. Vea, porque el problema es que ahora ni siquiera permiten que se deche o se vele la persona que fallece de ese virus. Vea, ya mismo se encargan ellos, el gobierno, de cremarlo, enterrarlo y sin que la familia los pueda ver. Así que vamos a orar, vamos a pedir por todas las necesidades en todas partes, no solo aquí en El Salvador, sino en todas partes del planeta. Vamos a orar. Gloria a Dios.